Ahora sí, Josué capítulo 22. Josué capítulo 22, si esto fuera un vuelo que tú y yo estuviéramos haciendo en avión, sería justo aquí cuando escucharíamos la orden del piloto, del capitán del vuelo, esta orden que se escucha como, ¿verdad? Nunca se les entiende nada, ¿verdad? Es como, ¿qué dijo? ¿Verdad? Pero si fuéramos en un vuelo en avión, justo aquí sería cuando escucharíamos la orden del piloto, decir, abróchense los cinturones, inclinen sus asientos, como si el asiento lo voy a hacer muy atrás también, esa es otra cosa que no entiendo, pero inclina tu asiento porque vamos a comenzar las maniobras de aterrizaje, ¿verdad? Porque literalmente capítulo 22 va a marcar un nuevo normal. Voy a utilizar esta palabra que está tan de moda en los últimos meses, ¿verdad? Con todo esto del coronavirus y todo el mundo está usando esta palabra de nuevo normal. Entonces capítulo 22 va a marcar un nuevo normal en donde el pueblo, después de un poco más de 7 años, ya para este tiempo se cree que son 8 años, de estar luchando para ganar y para limpiar la tierra prometida, comienzan a entrar en un tiempo de reposo y comienzan a entrar en una atmósfera de paz y de tranquilidad, donde ya comienza este proceso de asentamiento y de habituarse a lo que ahora era su tierra. Ahora, este capítulo 22 que vamos a estudiar esta mañana, no solo va a marcar un nuevo normal, sino que además va a terminar exponiendo nuevamente lo frágil, va a terminar exponiendo una vez más lo vulnerable y lo necio que termina siendo el hombre en comparación a este Dios, cuando decide enfocarse en sí mismo y cuando decide comenzar a hacer las cosas a su manera y desde su forma de ver las cosas. Entonces Josué capítulo 22, pero para no tener que leer todo el capítulo, porque son 34 versículos, y no atormentarte leyendo todos estos 34 versículos, déjame platicarte más o menos lo que está ocurriendo, porque hay ciertos detalles que resultan importantes y relevantes para el resto de la historia, donde sí quiero retomar directamente del texto. Pero hay un tiempo en el que Moisés todavía va al frente de este grupo, de este pueblo. Y durante este tiempo hubo 2 tribus y media que desarrollan la habilidad de criar y trabajar con ganado, ¿no? Se vuelven ganaderos durante su caminar por el desierto, ¿no? Podías verlos a ellos mientras ellos traían túnicas y sandalias, ellos traían botas y sombrero, ¿verdad? Porque eran ganaderos. No, mal chiste, nadie se rió. Entonces estas 2 y medias tribus se vuelven ganaderas, se vuelven productoras de ganado, que fue la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu o una parte de la tribu de Manasés. Y mientras iban en la búsqueda de la tierra prometida, se encuentran con un territorio que por sus características, tanto de clima como de relieves, como de, no sé, todos estos temas geográficos, aparentemente y desde su perspectiva, desde su experiencia, ellos consideran que es una buena tierra, que es una tierra fértil para tener ahí su ganado. Entonces esto los lleva como que a esforzarse y venir delante de Moisés y suplicarle y decirle: Moisés, mira, esta tierra está increíble, nosotros tenemos ganado, las características del terreno nos va a permitir multiplicar y hacernos ganar mucho dinero y etcétera con nuestro ganado. Por favor, déjanos quedarnos aquí. El problema es que era un terreno que se encontraba justo antes de pasar el río Jordán, lo que literalmente
colocaba a este territorio fuera de los límites que Dios había establecido para la tierra prometida. Pero a pesar de eso, y no voy a entrar en ese tema, pero a pesar de eso, Josué termina aceptando el que se queden, pero también va a terminar poniéndoles una condición. Les va a decir, ok, ustedes quieren esta parte del terreno, bien, yo no tengo inconveniente, pero si se quedan, sus hombres de guerra no se van a poder quedar ahí. Los necesitamos, tienen que venir con nosotros, nos esperan guerras, nos esperan luchas. Entonces es una gran cantidad de hombres de guerra que perderíamos si yo los dejo que se queden. Entonces tienen que venir, se quieren quedar, está bien, pero mándenme a sus hombres de guerra, ¿no? Y Moisés les da chance y les dice, comiencen a construir la ciudad, comiencen a construir corrales, comiencen a construir lo que ustedes necesitan para irse asentando y que puedan tener aquí su ganado. Pero una vez que terminen, sus hombres de guerra tienen que salir corriendo, alcanzarnos y pelear con nosotros. Entonces, estas tribus terminan aceptando el trato, ¿no? Y terminan jurándole lealtad a Moisés y diciéndole, no nos vamos a separar de ti, no vamos a dejar de luchar contigo hasta que no esté todo terminado y hasta que no tomemos toda la tierra del otro lado del Jordán. Y curiosamente, hasta terminan diciendo por ellos mismos, mira, estamos tan de acuerdo y nos gusta tanto esta tierra que ni siquiera vamos a reclamar tierra una vez que pasemos al otro lado. Y entonces, continuando con la historia, justo cuando llegan esta temporada de paz después de 15 años, donde ya no hay guerras, donde prácticamente todo ha sido tomado, donde todo el territorio ha sido conquistado, Josué manda a llamar a estos hombres de guerra y les dice, ok, ustedes ya cumplieron. Ya pelearon, ya se terminó la guerra, regrésense a su casa. Ese fue el trato. Entonces ya, bye. Llévense todo lo que han ganado en este tiempo, compártanlo con su gente, el oro, la plata, las telas, aún más ganado, todo esto. No dejen nada de lo que es suyo, llévenselo y compártanlo con la gente que se quedó del otro lado esperándolos. Y entonces dice el texto que salen de Silo hacia los límites del río Jordán, que si vemos un mapa es relativamente una distancia corta, no es tan lejana lo que tendrían que recorrer de Silo a los límites del río Jordán. Quizás sí era un poco tardado por todo lo que tenían que transportar y mover y etcétera, pero en sí no era una distancia tan prolongada. Ahora, el texto no lo dice, pero si recuerdas cómo pasaron el Jordán, ¿te acuerdas eso? ¿Cómo habían cruzado el río Jordán? ¿No? Dios había hecho el milagro y pasaron por en medio del río Jordán por tierra seca. Entonces yo no sé cómo ahora ellos iban a regresar. Yo no sé si era otra temporada, realmente el texto no lo dice. No sé si era una temporada donde el caudal del agua era menor, o si pasaron por un lugar más cercano, no tan abajo, y quizá podían cruzar caminando o construyeron pequeñas barcas, no lo sé. El punto es que ahora tienen que regresar a sus casas. Pero lo interesante, y aquí ya vamos aterrizando en la historia, lo interesante es que antes de pasar, dice el texto que ellos deciden edificar un altar de gran apariencia. Es decir, un altar majestuoso, un altar que se podía ver quizá a grandes distancias, a gran distancia de donde estuvieran parados, con el propósito de honrar la fidelidad de Dios y recordar
que aunque estaban del otro lado del río Jordán, ellos también eran parte del pueblo de Israel. De hecho, ahorita lo vamos a leer, pero dice que este altar que ellos levantan es un símil, ¿no? Es una copia, es una reproducción del altar original que se había levantado en Silo y que Dios había ordenado que se levantara. Entonces, este altar tenía características muy parecidas, dimensiones muy parecidas, todo, ¿no? Era una copia. Y entonces aquí comienza una nueva historia, ¿no? Que es justo en donde quiero comenzar a leer directamente del texto. Josué capítulo 22, versículo del 11 al 20 nada más. Josué capítulo 22, del 11 al 20. Dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Es decir, todavía no pasaban donde levantan este altar. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Chécate eso, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con la que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarse hoy de seguir a Jehová, edificando altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Para que ustedes se aparten hoy de seguir a Jehová, ustedes se rebelan hoy contra Jehová, y mañana se airará a él contra toda la congregación de Israel. Si les parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pásense a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra Jehová, ni se rebelen contra nosotros, edificando altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Ok, si conoces más o menos a Emily, mi hija, sabes que uno de sus personajes favoritos, ¿quién es? Masha, bueno, ya pasó a segundo término, lo siento. Oulelet, ¿verdad? Oulelet de PJ Masks, ¿verdad? Este personaje rojo que es, no sé, que es muy inquieto. De hecho, su frase favorita o la frase que caracteriza a este personaje es esta: actúa o entra primero en acción y luego pregunta, ¿no? Entra primero en acción y después pregunta, ¿no? Es el típico personaje, la típica persona que llega repartiendo golpes, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué es la bronca? No, pues no era bronca, nomás estábamos jugando. Perdón, yo pensé que se estaban peleando, ¿no? Porque es impulsivo, es así, ¿no? Como no sé qué está pasando, pero si yo veo que están tirando golpes, yo también tiro golpes y después investigo qué. Y creo que esto que acabamos de leer le da perfectamente vida a esta frase. Porque
si te fijas, esta comitiva, este grupo que es enviado y dirigido por Finés, uno de los sacerdotes más importantes de esta época, junto con 10 príncipes, uno de cada tribu, después de que escuchan lo que hicieron las 2.5 tribus antes de pasar el río, es una comitiva que simplemente se forma y que llega a donde están estas 2.5 tribus, simplemente así, ¿no? Tal cual, sin preguntar, sin investigar nada, sin decir aguas, ¿verdad? Agua va. Nada, simplemente llegan acusando con el argumento de que ese altar que se había levantado era señal de rebeldía y era señal de traición al Dios de Israel. En otras palabras, y según sus propias conclusiones, ese altar había sido construido para sacrificio y adoración con holocaustos y ofrendas para dioses falsos. Por eso comienzan a decir, ¿qué no les bastó toda la maldad que se vivió en peor, de lo cual aún seguimos pagando las consecuencias de eso? ¿Qué no se acuerdan? ¿Qué no fue suficiente? Y no sé si lo sabes o si lo recuerdas, pero a lo que apuntan trayendo esto a la memoria de estas tribus es una temporada en donde el pueblo de Israel, de manos de Moisés, había caído en una profunda idolatría y en una terrible inmoralidad sexual con una tribu cananea, lo que termina provocando la ira de Dios y que el castigo de Dios cayera sobre su pueblo, trayendo una terrible mortandad entre ellos, ¿no? Y esta comitiva les dice, acuérdense lo que pasó en Baal Peor, acuérdense toda la muerte, acuérdense todo lo que tuvimos que sufrir a causa de la idolatría que vivimos. Y por eso nuevamente les va a decir, ¿qué no se dan cuenta que por ese altar que ahora ustedes están levantando, la ira y la reprensión puede caer sobre todos nosotros? Acuérdense también de acá, no que si eso no les fue suficiente, porque a lo mejor no fue algo que ustedes vivieron, pero sí vivieron esto. Acuérdense de Acán. Acuérdense de este hombre que creyó que podía engañarnos y engañar a Dios y tomó oro cuando nos dijeron que no podíamos tomar nada. Y él tomó oro y tomó un manto babilónico y lo puso debajo de su tienda. Cómo eso nos llevó a perder a 36 hombres en una batalla que no teníamos por qué haber perdido. Acuérdense de todo eso. Y quiero que veas nuevamente el versículo 12, porque creo que eso habla mucho de lo que se está viviendo. Eso habla mucho del ambiente tan tenso que está en esta reunión o en este diálogo que hay aquí. Dice, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear con ellos. Para subir a pelear con ellos. Entonces ve lo interesante de esto. Este grupo no tiene nunca el propósito de primero ir e investigar y ver qué está pasando. Su propósito no es ir de la mano de Finés como sacerdote para hacerlos volver del mal camino en el que según ellos se encuentran. No, es mucho más radical, es mucho más violento que eso. Vamos a pelear contra ellos. Ahora, y lo sabes, pero nada más déjame poner esto en contexto. Pero cuando está hablando de pelear, no es de, ok, ya, y muere, me rindo. No, ya tú ganas. No, era muerte, era sangre. Era ir y acabar con tu hermano. O sea, y eso para mí es súper fuerte. Ni siquiera era una nación enemiga. Ni siquiera era una nación que Dios les había pedido, ¿sabes qué? Ve y trae juicio sobre esta nación y mata a todos. No, es tu hermano.
con quien estás levantando tu mano, es tu hermano con quien estás pensando ir y pelear. Y si continuamos leyendo la historia, a partir del versículo 21, la narrativa como que da un giro y deja a un lado la acusación, deja a un lado este diálogo entre los hijos de Israel y se enfoca en presentar, por así decirlo, la defensa de estas dos tribus y media y lo que tienen que decir al respecto del tema. Y entonces ellos comienzan a decir: no, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, haciendo un énfasis muy fuerte en esto. Dice: conoce nuestro corazón. Y Él sabe que este altar no es para ofrecer holocaustos, que este altar no es para ofrecer sacrificios a otros dioses falsos, ni porque nos hayamos desviado de su camino, ni porque ahora lo estemos dejando y traicionando. Al contrario, queremos que este altar sirva como testimonio, no solamente para estas generaciones, sino aún para las generaciones futuras, que también, aunque nos quedamos de este otro lado del río, tenemos la misma identidad y adoramos juntos al mismo Dios, que somos hermanos, que no somos diferentes. Y mira cómo termina todo esto. Es realmente interesante. Versículo 31. Yo sé que estamos brincando muchas porciones, pero obviamente por el tiempo no vamos a abarcar todo. Pero después de que ellos acusan, los otros se defienden, mira cómo termina todo esto. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido, fíjate, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová, ¿no? Es como, ok, ya entendí. Híjole, perdón, ¿cómo te explico? Es que yo oí y creí que, bueno, este altar, pero qué bueno que lo aclaras, ¿no? Entonces, hey, vámonos, ¿no? Que siempre no va a haber guerra, vámonos, ¿no? Entonces ve lo profundo de esto, y aquí ya quiero aterrizar. Porque un malentendido que nace de una conclusión anticipada genera una acusación que casi termina por desatar una guerra sangrienta entre el mismo pueblo. Una conclusión anticipada, una conclusión hecha antes de realmente saber lo que está pasando, casi termina en una guerra entre hermanos. Y quiero que veas este detalle, porque lo que termina siendo realmente interesante no es tanto el tema del malentendido que se genera por dejarse llevar por lo que escuchan. Versículo 12 otra vez: cuando oyeron esto los hijos de Israel, ¿no? Cuando lo oyeron. Entonces no es tanto el tema del malentendido que se da por esto, por escuchar simplemente lo que había pasado, sino el que permiten que este malentendido los lleve a caer en un tema tan profundo y tan delicado como lo es la acusación. Ustedes han hecho esto porque han abandonado al Señor. Ustedes han hecho este altar porque se desviaron, y ahora por su culpa, porque como ya están todos desviados, ahora por su culpa el castigo y la ira de Dios va a venir sobre nosotros, que ni siquiera tenemos culpa de esto. Entonces, ojo con esto, porque sabes, el problema no es que malentendidos surjan. El problema no es que haya malentendidos entre nosotros.
y, y esposos y marido y marida, o ¿cómo se dice? Esposa, mujer. Nosotros tenemos doctorado en esto. Nosotros tenemos doctorado en malentendidos. Es que yo entendí que tú me habías dicho. Es que yo creí que querías hacer esto, ¿no? Entonces el problema no es tanto el tema de los malentendidos. El problema es lo lejos que permito que ese malentendido me lleve. Y aquí vemos a todo un grupo de hombres, entre los cuales se encuentra uno de los más importantes y uno de los más celosos en el tema de la adoración a Dios, como lo era Finés, dejando que un malentendido formule un juicio y formule una acusación en contra de sus propios hermanos, lo cual termina siendo totalmente opuesto a la mentalidad y al carácter que Dios quería formar en su pueblo. Ese pueblo que tenía como propósito representar una mentalidad y representar un reino totalmente diferente y opuesto a la mentalidad y carácter del resto de las naciones. Y ahora se encontraban haciendo lo mismo o aún peor. Ahora no lo sé, pero ¿de dónde nace esta idea? ¿Quién convence al grupo que es necesario ir y pelear y acabar con la maldad y la rebeldía de esta gente? ¿A quién se le ocurre en el versículo 12 ir delante de Josué y de Finés y decirle: ¿saben qué? Antes de pasar el río, esta gente que se acaba de ir acaba de levantar un altar. Y seguramente ese altar es para adorar y poner holocaustos a dioses falsos. Vamos a pelear. ¿Quién esparce el rumor? ¿Quién deja contaminar su corazón con esto y simplemente toma la decisión de decir: pues vamos a acabarlos, vamos a matar, vamos a arrancar de raíz esta maldad? Ahora, ¿por qué no hubo alguien que levantó la mano y dijo: oye, ¿y si primero vamos y preguntamos e investigamos qué está pasando? Oye, ¿por qué no mandas llamar a los representantes de las 2.5 tribus de Gad, de Rubén y de Manasés? ¿Por qué no mandas llamar? Al fin que, pues mira, no está tan lejos. Yo creo que en 1 o 2 días están aquí. Vamos a esperarnos, vamos a ver qué onda. ¿Por qué nadie hace esto? ¿O por qué alguien va y levanta este rumor y esparce este rumor y contamina de alguna manera el corazón del pueblo y provocando que hermanos peleen entre sí? Ejército, prepárense porque vamos a ir a pelear. Finés, ¿contra quién si ya no hay territorio? Contra Gad y Rubén y Manasés. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque dicen que levantaron un altar y dicen que es para adorar a dioses falsos, y eso va a hacer que nosotros muramos, que Dios traiga juicio y castigo sobre nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a pelear contra ellos. Pero ¿voy a pelear contra mi amigo? O sea, hace unos días estábamos luchando juntos, hace unos días íbamos cantando canciones, cánticos de guerra, y ahora tengo que pelear contra él. Y no lo busques porque conoces el versículo. De hecho, creo que va a estar ahí en la pantalla. Pero Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre
que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y muchas veces tomamos este versículo y lo aplicamos directamente a temas que tienen que ver con un asunto de demonios y todo este tipo de seres espirituales. Y sí, no estoy diciendo que no. Definitivamente se aplica y abarca a este tema de la lucha que se habla aquí, ¿no? Demonios y influencias satánicas y demoníacas que vienen y susurran cosas a nuestros oídos. Sí, no podemos sacar eso es una realidad. Pero también muchas veces olvidamos que dentro de esta lucha está algo un poco más sutil y mucho más destructivo que eso, y a lo cual deberíamos prestar mucho más atención de lo que en ocasiones presentamos atención a temas de este tipo de espíritus. Y es la forma en la que yo decido ver las cosas. Es mucho más destructivo, es mucho más dañino, es mucho más engañoso el cómo yo respondo a cada cosa que se presenta en mi vida, incluyendo el cómo respondo a malentendidos y rumores, como en este caso, que un espíritu. Porque no sé si lo sabes, pero espíritus no te pueden tocar si Dios no lo permite. Y puedes ver Job como el mismo Satanás tiene que ir delante de él y decirle: dame chance, dame chance de tocarlo, y conoces la historia. Entonces, un espíritu no te puede tocar si primero Dios no lo permite. Pero el cómo tú decides ver las cosas, eso es tuyo. Eso Dios no lo puede controlar. Ajá. ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón. De ver las cosas de una manera egoísta, de ver las cosas de una manera diferente a como Dios las ve. Entonces eso es mucho más dañino que un espíritu. Entonces el cómo yo respondo a cada cosa que se presenta en mi vida, incluyendo el cómo respondo a malentendidos, el cómo yo respondo a rumores, va a determinar qué tipo de reino, y escucha esto, va a determinar qué tipo de reino voy a permitir que se establezca a mi alrededor. Y ojo, porque solo hay dos opciones. O permito que sea el reino de Dios el que se establezca a mi alrededor, o permito que sea el reino y el dominio de las tinieblas. ¿Es uno o es el otro? No puede haber estos dos reinos mezclados. O es el reino de Dios el que se establece con mi actitud, con mi forma de ver las cosas, o es el reino de las tinieblas. Y una vez aprendí, leí esto. Si tú quieres cambiar un ambiente, si tú quieres llenar la atmósfera con una presencia realmente oscura, por no llamarla satánica, toma malentendidos, toma rumores y mézclalos con acusación. Eso termina siendo como miel para atraer la presencia de estas potestades y de estos principados de los que habla Efesios. ¿Quieres que realmente una atmósfera se vuelva pesada y se sienta esta hostilidad y junta rumores, junta murmuraciones y comienza a formular acusaciones? Porque mira lo que dice Apocalipsis 12,
con referencia a esto. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces ve lo profundo de esto, porque cuando permito que simplemente acusación aparezca, termino moviéndome bajo el mismo espíritu con el que Satanás opera y se mueve. De hecho, no sé si sabías esto, pero se ha tomado la palabra Satanás y se ha aplicado más como simplemente un nombre propio, ¿no? Como si yo dijera: hola, mucho gusto, me llamo Enrique. Y creemos que Satanás se presenta de esta manera: hola, mucho gusto, me llamo Satanás. Pero en realidad la palabra Satanás deriva de una palabra hebrea que más o menos suena como Hasatán, que literalmente se puede traducir como echar culpa, acusar o condenar. Echar culpa, acusar o condenar. Entonces, cada vez que simplemente apunto y acuso, o déjame decirlo de esta manera mejor, cada vez que yo utilizo frases como estas, es que de seguro lo dijo porque, espacio en blanco, es que yo creo que lo hizo para que, espacio en blanco, es que escuché que, entonces de seguro por eso hizo esto. Es que yo escuché que, y por eso se fue. Es que yo creo que por esto lo dijo. Cada vez que yo utilizo frases como estas, es que yo creo, es que de seguro, es que yo escuché, es que me dijeron, es que me enteré, es que yo sentí. Cada vez que utilizo frases como estas y en base a eso hago juicios y formulo acusaciones, termino siendo influenciado por un espíritu totalmente opuesto a lo que Jesús es, totalmente opuesto a lo que debería de estar reflejando, que es la imagen de Cristo. Ahora, déjame aclarar esto: no estoy hablando de no acusar y señalar nada. No estoy hablando de no acusar y de no señalar cuando algo está mal o cuando alguien está mal. No estoy diciendo eso. Espero que no se tome de esta manera y se malentienda. Creo que si hemos sido llamados a algo y Dios nos ha dado autoridad, es precisamente para señalar cuando algo de verdad es malo, cuando algo de verdad está generando sufrimiento, cuando algo de verdad está siendo injusto. Entonces, si tú estás viendo cuando tú estás viendo que algo se está haciendo mal, cuando alguien está haciendo mal y tú lo estás viendo, no es que te dijeron, pero tú lo estás viendo, entonces señálalo y háblalo quizá con tu encargado, con tu papá, con tu mamá, con quien tengas la confianza de decir: ¿sabes qué? Yo vi esto. Entonces no estoy hablando de no acusar nada. Estoy hablando de acusar bajo el orgullo de creer que mis prejuicios son verdad. Y esa va a ser siempre la tentación que Satanás va a poner sobre la mesa. Generar acusaciones que en lugar de edificar, generar acusaciones que en lugar de construir y hacernos mejor, simplemente van a dividir, simplemente van a destruir y van a contagiar a otros a ver las cosas como yo las estoy viendo. Entonces, ojo,
Porque cada vez que yo decido dejar que simplemente acusación entre de esta manera, termino reflejando más a Satanás que a Jesús. Y eso es súper fuerte. Porque cuando yo termino por simplemente acusar sin saber, sin realmente estar seguro de que eso que estoy señalando es verdad, pero como oí, porque como sentí, porque como yo creo, entonces acuso y hago un juicio, termino reflejando más a Satanás, el acusador, que a Jesús. El pastor Jesiah Hansen, un pastor aquí de México, lo dice así: comienza a señalar, comienza a acusar, comienza a condenar y ¡pum!, el diablo aparece. Porque de la misma forma en que el Espíritu Santo está presente en donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Dios, de la misma forma el enemigo se hace presente cuando simplemente acusamos y apuntamos y hacemos crítica y condenación en base a prejuicios. Pregunta: ¿a quién quieres reflejar? ¿A quién te quieres parecer más? ¿En qué espíritu te quieres mover? Entonces no sé cómo vienes hoy. Y si soy sincero, yo tuve que pedir perdón y decirle a Dios: Señor, perdóname, porque cuántas veces no he hecho esto. Señor, perdóname porque en lugar de ir con la persona y decirle: oye, ¿me puedes explicar qué trataste de decir con esto? Porque yo entendí esto. Simplemente es como y comienzo a generar acusación, y comienzo a crear oposición, y comienzo a ir con otros y decirle: no, mira, esta persona no confíes en ella porque bla, 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 bla. Entonces, mucho cuidado con este tema, acusación. Entonces, llévate esto y ojalá que se quede grabado en tu corazón, pero que cada vez que vas a levantar una acusación pueda venir el Espíritu Santo a redarguir tu corazón y decir: Quique, ¿a quién estás imitando? ¿Estás siguiendo las huellas de Cristo o estás siguiendo las huellas del acusador? Vamos a orar.